Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el episodio anterior, después de hornear unos deliciosos panes Uri y Tutieu, decidieron llevarlos a la tienda para venderlos. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como pensaban. Mientras estaban ocupados vendiendo el pan, una inesperada reunión cambió todo. La madre de Uri y Lin aparecieron y la situación se volvió tensa rápidamente. Ahora Uri se enfrenta a una difícil decisión. ¿Cómo reaccionará ante las críticas de su familia? Tomará una decisión que podría cambiar el rumbo de todo lo que ha construido hasta ahora. Las tensiones familiares aumentan y todo parece ponerse en juego. No te pierdas lo que está por venir. ¿Cómo resolverá Uri esta situación? Sigue viendo para descubrir los giros que se avecinan. Después de haber terminado de preparar los deliciosos panes y la fresca ensalada de papaya, Uri y Tutieu se dirigieron a la tienda para vender su creación. Tutieu se encargaba de vender los panes dulces, mientras que Uri se ocupaba de los panes con paté. Los dos no podían dejar de sonreír al ver la reacción positiva de los clientes que disfrutaban de lo que ellos habían hecho con tanto cariño. Un cliente se acercó, tomó un trozo de pan y al probarlo no pudo evitar elogiarlo. Este pan está increíble, crujiente, aromático, realmente delicioso. Las palabras del cliente hicieron que Uri se sintiera inmensamente orgulloso de su trabajo. Había invertido tiempo y esfuerzo en cada paso. Y ver cómo la gente apreciaba su producto le daba una satisfacción que no podía describir con palabras. Era el resultado de su dedicación, de la paciencia con la que había preparado cada ingrediente y de la pasión que había puesto en todo el proceso. Cada pan, cada cliente que se detenía a probar lo que ellos ofrecían, era una pequeña victoria. Uri sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. No solo por el sabor del pan, sino por la satisfacción de ver a la gente disfrutar de algo que él había creado desde cero. Sin embargo, la felicidad de Uri y Tutieu no duró mucho. De repente Lin y la madre de Uri aparecieron en la tienda y la atmósfera cambió de inmediato. La madre de Uri no pudo ocultar su enojo al ver a su hijo trabajando allí, vendiendo pan, un trabajo que ella consideraba indigno de él. Su rostro estaba marcado por la frustración y la decepción. ¿Qué has hecho, hijo? Dejaste la empresa para terminar aquí vendiendo pan. Le recriminó con dureza, su mirada cargada de desaprobación. Las palabras de su madre fueron como un golpe para Uri. Él, que había tomado la decisión de empezar una nueva vida, se encontraba ahora frente a la desaprobación más fuerte que podría imaginar. La frustración de su madre, que no entendía su elección, estaba claramente reflejada en su tono y en la tristeza que se leía en sus ojos. A pesar de saber que Uri ya había tomado la decisión de dejar la empresa, Lin no pudo evitar intentar persuadirlo. Con un tono lleno de preocupación le dijo: Uri, la empresa te necesita. Tu madre también necesita que te hagas cargo de todo de nuevo. No dejes que todo el esfuerzo de ella se derrumbe. Las palabras de Lin estaban llenas de desesperación, tratando de hacerle ver a Uri lo importante que era su regreso a la empresa. No solo para su madre, sino para todo lo que había construido. Uri, aunque sintió un dolor en su corazón al escuchar esas palabras, se mantenía firme en su decisión. Miró a Lin con determinación y le respondió con una serenidad que solo él podía mostrar en ese momento: Mamá, esta es mi elección. No quiero regresar a la empresa. Quiero construir mi propio camino, mi propia carrera. El ambiente se volvió tenso.
La madre de Uri, visiblemente enfadada, levantó la voz. «Estás arruinando tu carrera. Yo te he criado para que logres cosas grandes, no para que estés aquí vendiendo pan». Sus palabras cargadas de rabia y frustración resonaban en el aire, mientras Uri se mantenía firme aunque su rostro reflejaba el dolor de tener que enfrentar esa situación. Uri, con una mirada decidida pero triste, respondió: «Esta es mi elección, mamá. Sé que no lo entiendes, pero ya lo he decidido». Su voz, aunque serena, estaba llena de un sufrimiento silencioso. Sabía que su madre no comprendía por qué había tomado esa decisión. Pero para él, esa era la única forma de encontrar la paz y la felicidad. A pesar del dolor que sentía por ver a su madre tan decepcionada, Uri no podía volver atrás. Había dejado atrás una vida llena de presiones y expectativas que no lo hacían feliz. Y aunque no todos lo entendieran, él estaba dispuesto a seguir su propio camino. La tensión era palpable, pero en su corazón sabía que lo que estaba haciendo era lo mejor para él. Aquel momento fue una prueba de su fortaleza, de su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo, aunque eso significara decepcionar a las personas que más quería. Tu Tieu estaba a su lado, preocupada pero en silencio. Sabía que Uri estaba enfrentando una de las decisiones más difíciles de su vida, y aunque entendía lo que él estaba pasando, no podía evitar sentirse inquieta por él. La tensión era palpable, y ver a Uri tan firme frente a su madre solo aumentaba sus propias preocupaciones. La madre de Uri, incapaz de controlar su ira, continuó con su reproche, lanzando palabras duras que cargaban toda la frustración acumulada. Sin embargo, Uri no flaqueó. Con la mirada fija en su madre, sin dudar ni un momento, le respondió con firmeza: «Vender pan también es un trabajo honesto». Su voz no tembló, y aunque el dolor era evidente en sus ojos, su postura seguía siendo inquebrantable. A pesar de las palabras duras y el enojo de su madre, Uri se mantenía firme en su decisión. Era como si la vida que había elegido, aunque distinta a la que su madre había imaginado para él, tuviera un valor propio que solo él podía comprender. No iba a permitir que las expectativas de otros lo alejaran de su camino, incluso si eso significaba enfrentarse a su madre y desafiar las normas que siempre había conocido. Lin miró a Uri y luego, impotente, se giró hacia la madre de él. Sabía que por mucho que intentara animarlo, Uri ya había tomado su decisión. El aire estaba cargado de una tensión difícil de cortar. La confrontación había llegado a su fin sin que se resolviera nada. Y Uri, con el corazón pesado, decidió regresar a la granja, aunque la preocupación por su familia y la difícil elección que había hecho seguían pesando en su mente. Tu Tieu, que había estado en silencio durante toda la conversación, se acercó a Uri poniéndole una mano sobre el hombro. Con una mirada llena de comprensión y apoyo le dijo: «Siempre estaré aquí contigo sin importar lo que pase». Sus palabras fueron un consuelo en medio de la tormenta emocional que Uri estaba viviendo. Aunque las tensiones familiares seguían presentes y el camino por delante no era fácil, Tu Tieu le ofreció una paz que Uri necesitaba desesperadamente. Uri no dijo nada, pero pudo sentir el calor de su apoyo. Aunque el peso de la decisión seguía aplastándole el pecho, sabía que con Tu Tieu a su lado no estaba solo. Juntos enfrentarían lo que viniera. A pesar de las dificultades y la incertidumbre, Uri comenzó a caminar de regreso hacia la granja, más decidido que nunca a seguir el camino que había elegido, aunque eso significara dejar atrás las expectativas y los sueños de su madre.
Sau khi hoàn tất những chiếc bánh mì, Uri và Tử Tiêu mang bánh mì ra cửa hàng để bán. Tử Tiêu bán bánh mì ngọt, Uri thì bán bánh mì pate. Họ không ngừng nở nụ cười khi nhìn thấy khách hàng thích thú với những món ăn của mình. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi Linh và mẹ của Uri bất ngờ xuất hiện tại cửa hàng. Mẹ của Uri không thể che giấu sự tức giận khi nhìn thấy con trai mình đang bán bánh mì, một công việc mà bà cho là không xứng đáng với năng lực của anh. Bà nói con đã bỏ công ty để làm gì đấy thế này. Cái gì khiến con phải ngồi đây để bán bánh mì? Mẹ của Uri trách móc, ánh mắt đầy thất vọng. Không khí trở nên căng thẳng. Mẹ của Uri nổi giận lên tiếng, con đang hủy hoại sự nghiệp của mình đấy. Mẹ đã nuôi con lớn để con làm việc lớn, không phải để con ngồi đây bánh mì. Uri đáp lại với vẻ kiên định, đây là sự lựa chọn của con, mẹ không thể hiểu được, nhưng con đã quyết định rồi. Tử Tiêu đứng bên cạnh, lo lắng nhưng không thể nói gì. Cô hiểu rằng Uri đang đối mặt với một quyết định khó khăn, nhưng cô không thể lo cho anh. Mẹ của Uri không thể kiềm chế sự tức giận, nhưng Uri vẫn giữ vững lập trường. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí nặng nề và Uri quyết định quay lại trang trại, mặc dù trong lòng anh vẫn day dứt về gia đình và sự lựa chọn của mình. Tử Tiêu đứng bên cạnh động viên Uri, em vẫn luôn ở bên anh, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu.